Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estaremos viendo el tema de cómo extraer y descargar un programa a nuestra Raspberry Pi 3B Plus utilizando Codesys 3.5. Vamos a ver dos conceptos que maneja Codesys. Uno es el de crear una aplicación de inicio y el otro es el de descargar el código fuente. El primer ejercicio que haremos será extraer el código fuente que tiene nuestra Raspberry Pi y después estaremos descargando diferentes programas para que ustedes vean la diferencia y el comportamiento que va teniendo más que nada al apagar y encender la Raspberry Pi. Entonces vamos a ver la manera correcta en la que debemos de hacer este proceso. Vamos a pasar directamente al software para realizar estas prácticas. Bueno, aquí estamos en Codesys. Como pueden ver, ya creamos una instancia. No hemos creado ningún programa. Solamente mencionar que la versión de Codesys que estamos utilizando es 3.5 Service Pack 16 y del lado izquierdo tenemos nuestra Raspberry Pi. Como pueden ver, ya está energizada. Aquí tenemos nuestro cable de alimentación y en la parte superior ya tenemos conectada a través del cable de Ethernet la Raspberry Pi a nuestra computadora. Mencionar antes de comenzar, muy importante, la IP de nuestra Raspberry Pi debe estar en el mismo rango de la IP de nuestra computadora. En caso de que no se acuerden de la IP o no sepan simplemente qué IP pueda llegar a tener, los invito a ver el video que les voy a poner aquí en la parte superior, en el que desde cero descargamos el sistema operativo a la Raspberry Pi y en alguna parte, en algún paso, también configuramos su IP. Entonces les recomiendo ver ese video para que sepan qué IP es la que tiene su Raspberry Pi, o en caso de que se la deseen cambiar. En este caso la Raspberry Pi tiene la IP 192.168.0.200 y aquí simplemente mencionar, aquí estoy utilizando Windows 7. Vamos aquí a configuración de área local, conexión de área local, perdón, el IPv4 y vemos que yo tengo la 192.168.0.198. 255.255.255.0 es la submáscara de red. Entonces muy importante verificar eso, porque si no simplemente no van a poder continuar. En caso de alguna duda, como quiera, ahí la pueden dejar en los comentarios. Ahora, ¿cómo vamos a extraer el programa de nuestra Raspberry Pi? Aquí en archivo está la opción de cargar el código de origen desde el control. Le damos clic y aquí en Gateway le damos doble clic. Como yo ya tengo configurado, o sea, ya tengo la IP, mi IP de mi computadora está en el rango de la Raspberry Pi, pues no hubo problema y la encontró. En caso de que ustedes no la encuentren, probablemente es porque o el cable de Ethernet no está bien conectado, no está bien armado, o las IPs de sus equipos, de la Raspberry y de su computadora no están bien configurados. Aquí simplemente seleccionamos la Raspberry Pi, le damos en aceptar y vamos a esperar. Aquí, por ejemplo, ya nos está diciendo dónde queremos almacenar el código fuente. Lo que estamos extrayendo es el código fuente de nuestra Raspberry Pi. En este caso yo aquí lo voy a poner en práctica 55, ya la ruta ustedes la definen y simplemente seleccionan aquí extraer. A mí, como ya había hecho pruebitas, me dice que ya existe, que si quiero sobreescribirlo yo le voy a poner que sí. Y me empieza a decir, pues como ya digamos ya existe, me empieza a decir que varias cosas coinciden. Simplemente le voy a poner que sí, para que a todo lo que coincida lo sobrescriba. Ahora vamos a poner aquí, ¿quiere abrir el proyecto extraído del archivo de proyectos? Sí, sí lo quiero abrir. Cuando termine de extraerlo, lo guarde, que también lo abra. Ahora lo que estamos haciendo aquí es extraer el código fuente. Como ven, el código que tenía se llama prueba 1. Estamos extrayendo el código fuente. Una cosa es el código fuente, que es el programa que tiene nuestra Raspberry Pi en este caso, y que Codesys lo abre y lo puede interpretar. Y otra cosa es la aplicación de inicio. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya extraje el código fuente. Este es el código que tenía, o bueno, que tiene ahorita nuestra Raspberry Pi. Si yo me voy en línea
por ejemplo aquí me dice no hay ruta de acceso activa, tenemos que crear la ruta. Igual aquí doble clic, seleccionamos nuestra Raspberry Pi, le damos doble clic también. Ya cuando esté en negritas quiere decir que ya está activo. Aquí iniciamos la sesión. Y vean lo que me dice, la application no existe en el control device. Crear la aplicación y cargarla. Entonces aquí hay un detalle. Se supone que yo estoy extrayendo el programa de la Raspberry Pi. En teoría no debería haber problema y yo me debería de conectar sin ningún detalle, simplemente irme en línea con el programa que acabo de extraer. Pero aquí en Codesys no funciona así. Le voy a poner que sí. ¿Qué es lo que pasa? Que tal vez la última persona, bueno, en este caso soy yo, pero yo lo que hice la última vez que modifiqué fue descargar un código fuente, pero estuve realizando algunas prácticas y creé una aplicación de inicio diferente. Entonces mi código fuente, que es la opción que está aquí abajo, no coincide con mi aplicación de inicio. Son dos conceptos diferentes. Por eso les voy a comentar y les voy a recomendar, cuando ustedes hagan un programa, hagan modificaciones y estén seguros de que su programa ya funciona bien y así lo quieren dejar, creen una aplicación de inicio y también escriban el código de origen en el control conectado. Es decir, escriban el código fuente en sí. ¿Por qué? Porque si no les va a pasar lo que pasó ahorita. Yo extraje el programa, pero no coincide el programa del código fuente con la aplicación de inicio. Son diferentes. Vamos a verlo. Aquí de hecho, cuando siempre que nuestro programa arranca en stop, quiere decir que hubo una descarga, no hubo un cambio en línea. Yo aquí le voy a poner run y aquí ya está corriendo nuestro programa. Como pueden ver, todo está en verde. Muy bien. Ahora vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio aquí. Vamos a ponerle aquí, enclavar esta señal de salida. Seleccionamos esta opción. Un contacto normalmente abierto, cerrado, perdón. B, botón 2. Y le damos en aceptar. Ahora nos vamos a ir en línea. Hay varias opciones. Las más importantes o las que vamos a trabajar son iniciar sesión con modificación en línea y también iniciar sesión con descarga. Primero vamos a la primera, iniciar sesión con modificación en línea. Le damos en aceptar. Y ahí se realizó el cambio. Ya se hizo el cambio. Se fijan, el equipo no se hizo una descarga, se hizo una modificación en línea. El equipo sigue corriendo, no se ha detenido y aquí dice en ejecución. Muy bien. ¿Qué pasa si yo apago y enciendo mi Raspberry Pi? Me voy a ir fuera de línea. Voy a apagarla. Aquí tenemos nuestro switch. La voy a encender. Vean cómo aquí está el LED de power. Y también tenemos un LED, es el green. Normalmente cuando está iniciando, está en el buteo, en el arranque, está parpadeando. Entonces vamos a esperar hasta que se apague. Es cuando ya podríamos decir que ya arrancó nuestro programa. Ahí ya terminó, podríamos decir, o bueno, ya arrancó. Yo voy a ponerle iniciar la sesión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me dice el código ha cambiado desde la última descarga? ¿Qué desea hacer? Tú dices, oye, pero si yo hice esta modificación, simplemente me desconecté, apagué y encendí la Raspberry Pi, pues debería yo de tener el código, no habría necesidad de que me aparezca este mensaje de que el código ha cambiado. Bueno, vamos a ponerle aquí en aceptar. Lo que pasa es que nosotros hicimos un cambio en línea, pero no creamos la aplicación de inicio. Muy importante. Aquí, por ejemplo, ya se hizo otra vez el cambio en línea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si nosotros ya estamos seguros que queremos dejar esa modificación ya en nuestra Raspberry Pi, y si se apaga y se enciende, que continúe arrancando con esta modificación que acabamos de hacer? Pues tenemos que hacer esta opción, crear aplicación de inicio. Aquí en la parte de abajo va a aparecer una barra en la que va a ir el proceso en el que se está creando la aplicación de inicio. Como nuestro programa es muy pequeñito, es una línea y son 3 variables, lo hace muy rápido.
Vean cómo aquí apareció y desapareció de una manera pues es muy rápida. Entonces ahora sí, ya creamos nuestra aplicación de inicio. Me voy a ir fuera de línea, me salgo y ahora vamos a apagar otra vez nuestra Raspberry Pi y la volvemos a encender. Ahí la encendemos, vean cómo está el botón de power en rojo y de igual manera empieza a parpadear el LED en verdecito en el arranque, en el boteo. Cuando se apague es cuando ya digamos arrancó nuestro programa. Entonces en la ocasión pasada nos quisimos ir en línea y nos dijo que el programa había cambiado. En este paso ya creamos la aplicación de inicio. Vamos a irnos en línea y a ver qué pasa. Ya no nos dijo que el programa ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora sí creamos la aplicación de inicio. Entonces la aplicación de inicio ahorita lo que tiene la Raspberry Pi es este código. Muy importante. Ahora, ¿cuál es la otra opción que nos aparecía? Vamos a crear botón 3. Hicimos una modificación. Si nos vamos en línea, nos va a preguntar: el código ha cambiado desde la última descarga. ¿Qué desea hacer? Ya seleccionamos esta opción, ya vimos lo que hace. Si yo selecciono aquí iniciar sesión con descarga, vean cómo se me habilita actualizar proyecto de inicio. Si está esta opción y también está esa opción, ya no hay necesidad, digamos, de crear nuestra aplicación de inicio, porque ya al seleccionar esta opción, haz de cuenta que ya estamos creando nuestra aplicación de inicio. Vamos a verlo. Yo le pongo en aceptar. Aquí lo único es que cuando descargamos el programa, nuestro programa se detiene. Entonces tienen que tener mucho cuidado, porque si están en un proceso y ustedes le ponen la opción de descargar y no cambio en línea, su programa se detiene, todo se detiene, tienes que volverlo a arrancar y pues obviamente poner otra vez en modo automático o lo que se tenga que hacer para que todo vuelva a arrancar. Entonces aquí simplemente arrancamos nuestro programa y ya se hizo este cambio, ya se agregó este botoncito, el botón 3. Si yo me voy fuera de línea, voy a apagar y encender la Raspberry. Podemos ver otra vez, esperamos a que arranque. Cuando deje de parpadear el LED verde, para irnos en línea. Entonces ya hicimos otra modificación, le agregamos otro botón, pero si se fijan, recuerden, seleccionamos la opción de que cargara la aplicación. Ahí ya terminó, nos vamos en línea y vean cómo no me preguntó que el programa había cambiado. ¿Por qué? Porque nosotros seleccionamos la opción de que aplicara el cambio. Vamos a agregar otro botón, le vamos a poner 4. Ya tenemos otra variable, aquí nos vamos a ir en línea. Este lo voy a hacer un poquito por acá. Y ahora vamos a ponerle otra vez iniciar sesión con descarga, pero sin actualizar el proyecto de inicio. Vean cómo ya se descarga mi programa, lo ponemos en run. Ahora me voy a ir fuera de línea, voy a volver a apagar y encender nuestra Raspberry. Igual esperamos a que arranque. Cuando nuestro LED verde deje de parpadear. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ahora descargamos, pero no creamos la aplicación de inicio. O sea, no seleccionamos la opción que venía ahí con la palomita. La quitamos. ¿Qué es lo que entonces sucederá? Pues que nos va a decir que la aplicación se encuentra actualmente en modo run en el control, dado que no hay información de compilación adecuada, la aplicación debe ser sustituida. Es decir, a grandes rasgos, el proyecto que tenemos nosotros aquí es diferente a la aplicación que está corriendo en la Raspberry Pi. ¿Por qué? Porque no creamos la aplicación de inicio. Aquí vamos a ponerle que sí queremos cargarla y pues ya nos fuimos en línea. Simplemente aquí, como fue una descarga, tenemos que poner en run otra vez nuestra Raspberry Pi. Aquí le ponemos y ya está en run. Entonces simplemente es que ustedes vean, o sea, que es muy importante al terminar ustedes crear la aplicación de inicio. Otra cosa que también los puede salvar es que imagínense que ustedes hacen muchas modificaciones y al final el equipo ya dejó de funcionar y ustedes ya no saben ni qué hacer o cómo seguir.
Entonces tienen la opción de apagar y encender y va a volver a su estado normal, a su estado inicial. Si ustedes no cargan esta aplicación de inicio, entonces esta simplemente hay que utilizarla cuando ustedes estén seguros y hayan creado un proceso y hayan hecho pruebas y todos ustedes están seguros ya de que su proyecto ya funciona. Aquí vamos a hacer una última prueba. Vamos a ponerle aquí botón 5, le damos en aceptar. Entonces yo lo que les recomiendo es iniciar sesión con modificación en línea, hacer todas sus pruebas que ustedes tengan que hacer, siempre hacer modificaciones en línea, modificación en línea, modificación en línea, ir probando modificación con modificación, que su programa funcione, y al último crear aplicación de inicio. Vean, aquí ya la barrita se completó y ya está mi aplicación de inicio. De igual manera apagamos, encendemos, esperamos a que inicie y cuando nos vayamos en línea mi programa va a correr igual sin necesidad de hacer una descarga. ¿Por qué? Porque el programa que yo tengo aquí es el mismo que el que está corriendo en la aplicación de mi Raspberry. Aquí ya me voy yo en línea. Bueno, aquí todavía no termina, todavía está terminando de arrancar. Ahí ya terminó, me voy en línea y no me preguntó por algún cambio. Ahora, cuando ustedes ya terminen, ya estén seguros, mi programa ya está listo, ya todo está muy bien, lo último que deben de hacer y que se recomienda es escribir el código de origen en el control conectado. De esta manera, cuando ustedes realicen esto, miren, por ejemplo, aquí me dice descargar código origen, primero se debe guardar el proyecto, le voy a poner que sí. Cuando ustedes realicen esto, cuando extraigan el programa, como lo hicimos en el primer paso, lo que van a extraer es este programa, así tal cual. Si ustedes comienzan a hacer modificaciones y simplemente crean la aplicación de inicio, pero no escriben el código de origen en el control conectado, pues lo único que extraerán será esta parte. Todas las modificaciones que hicieron después no van a aparecer. Por eso es muy importante que cuando ustedes ya estén seguros, creen su aplicación de inicio y también escriban el código de origen. Ahora me voy a ir fuera de línea. Voy a abrir otra instancia de Codesys. Aquí tenemos ya lo abrimos. Igual, archivo, cargar el código de origen desde el control, doble clic en Gateway, seleccionamos nuestra Raspberry, le damos en aceptar y aquí vamos a crear otra carpeta. Vamos a ponerle respaldo 2, vamos a ponerle así y le damos en aceptar, la seleccionamos, le damos en aceptar, ponemos extraer. ¿Quiere abrir el proyecto extraído del archivo de proyectos? Le voy a poner que sí. Esperamos a que cargue. Recuerdan, el primer proyecto que extrajimos era nada más un contacto y una bobina. Ahora esperamos a que cargue así por completo. De hecho, si se fijan aquí me aparece como si fuera CFC. Ya apareció como ladder. Le damos doble clic. Esperamos a que cargue. Aquí ya tenemos todas las variables que habíamos hecho. Recuerdan, eran 5 botones y una salida, una bobina. Aquí sigue cargando, vamos a esperar. Y bueno, aquí ya, como pueden ver, tenemos el mismo programa que tenemos acá. Lo tenemos aquí. ¿Se fijan? Es lo mismo. Aquí vamos a hacer esto por acá. Ahora, ¿cómo vamos? Yo aquí, este es el programa que acabamos de extraer. Vamos a irnos en línea para que vean que no hay problema. Yo aquí me fui en línea sin problema. Recuerdan que la primera vez que extrajimos no me decía que no correspondía mi programa que acababa de extraer con la aplicación de inicio. Entonces en este caso ya quitamos esto y también vamos a irnos en línea con el programa, el original, digamos. Me fui en línea ya con los dos programas, ok.
Entonces, recapitulando, importante, para extraer el programa, desde aquí, cargar el código de origen desde el control, lo extraemos y ya podemos trabajar con él. Si nos vamos en línea y nos pide algún cambio, nos aparece un mensaje, quiere decir que mi programa, el código fuente, es diferente a la aplicación de arranque o de inicio de mi Raspberry Pi. Desde ahí ya tenemos un detalle, tenemos un problema. Y ahora, para cargar un programa, pues yo les recomiendo que hagan cambios en línea. Vamos a hacer otro. Botón 6. Iniciar la sesión. Que hagan iniciar sesión con modificación en línea. Siempre hagan modificaciones en línea. Siempre modificaciones en línea. Y cuando terminen, cuando ya su proceso esté bien, completo, sin problemas, en ese momento creen la aplicación de inicio. Ok. Y cuando también estén seguros de todo, escribir el código de origen en el control conectado. Y de esa manera, si ustedes el día de mañana pierden este programa por cualquier razón, o cambian de computadora o utilizan otra computadora, siempre y cuando tengan esta versión de Codesys, la paquetería correcta, ustedes puedan extraer el proyecto de la Raspberry Pi, lo puedan abrir y estén seguros que lo que extraigan, el código fuente, sea igual que su aplicación de inicio. Bueno, espero que les haya servido esta información. Está un poquito, podríamos decir, revuelta, pero así es como funciona Codesys. Entonces, espero que les sea de utilidad, que les sirva. En caso de alguna duda, la pueden dejar en los comentarios. Y pues nada, agradecerles su apoyo. En caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse al canal. Muchas gracias.